Y muy buenas a todos, sean bienvenidos a nuestra programación de hoy. El día de hoy es domingo, es tarde, noche ya. El clima se encuentra muy bien, no veo alguna predicción de lluvia en el momento y pues, aunque sí hay mucho calor, bueno, se puede soportar. Y bueno, hoy venimos con un tema especial, pues para los jóvenes que están en preparatoria o bachillerato, como le quieran decir, o incluso en facultad, hoy presentaremos un tema muy importante, el cual nos permite comprender o entender las relaciones que existen entre tipos de gráficas y lo demás. Hoy hablaremos sobre las funciones, es más específicamente sobre la función raíz de x. Y bueno, para poder hablar sobre este tema más específicamente, hoy nos acompañan unos invitados especiales, los cuales forman parte de nuestro equipo, el cual llamamos Equipo 3 o Equipo Umizumi, como quieran decirlo. Ahora, para poder entender una función o poder comprenderla, es necesario saber tanto, bueno, nos da a entender necesitamos saber la continuidad, el rango, el dominio, si es creciente o decreciente, o incluso, bueno, esas son las más importantes para poder definir de qué función hablamos, o en este caso saber de qué se trata y poder desarrollar ya sea un pensamiento lógico y crítico. Esto para futuros ejercicios en las matemáticas, o más bien en el cálculo diferencial, del cual este forma parte como uno de los piezas fundamentales. Ahora, para poder hablar de esta función, en nuestro equipo que nos acompaña, cada uno expondrá una parte esencial para la proyección. Tanto Juan Pablo, Gatsby, Octavio como Alexander nos hablará cada quien de una parte esencial de esto, tanto dominio, rango creciente, etcétera, como ya dijimos. Ahora, ¿es necesario esto? Pues son propiedades esenciales que nos acompañarán al resto de nuestra carrera. En el caso de los que forman parte de ingenierías, pues son importantes para cálculo diferencial, futuramente cálculo integral y futuramente vectorial, además de muchos ejercicios que vendrán a continuación. Bueno, en la vida. Y ahora, para continuar, nombraremos a nuestro primer acompañante. Nuestro compañero Juan Pablo nos hablará sobre el dominio, el rango y la variedad. Además, nos mencionará algunos aspectos importantes para esto. Y por cierto, si se dieron cuenta, una disculpa por mi pelo, la neta, hoy no me dio tiempo de acomodármelo, pero bueno, eso no importa. No es algo tan especial. Y bueno, ahora pasaremos con mi compañero. Amigo, estamos al aire. Ya. Buenas tardes o buenas noches. Yo soy Juan Pablo. Yo determinaré lo que es dominio y rango en una función. En este caso, yo y nuestro equipo escogimos la función de f es igual a raíz cuadrada de x. Esto significa que tendremos que sustituir cualquier número que no sea posible. En este caso, tiene que ser positivo porque si fuera negativo no podríamos utilizarlo para este tipo de funciones, ya que nos daría resultados o negativos o erróneos. Pasaré a explicarles de manera más detallada todos los ejemplos, bueno, el ejemplo que tengo preparado para ustedes. Espero que les guste y si tienen dudas pueden preguntar a la hora de clase o abajo en los comentarios. Empezaré explicando que en una función todo número de x es el dominio y y siempre será su rango. En este caso tenemos que es una pendiente positiva que va creciendo hacia arriba. Entonces, por consecuencia, tendremos que sacarle raíz cuadrada a cualquier número que escojamos. En este caso yo escogí 2 positivo, lo cual nos daría un rango de 1.41, que podemos observar como 2 en X y 1.41 en Y. Eso significa que tenemos un rango y tenemos un dominio. En el siguiente caso utilizaremos la raíz de 3, que nos daría 1.73, por lo cual podemos observar que la pendiente sí está creciendo.
Después de los siguientes casos podemos comprender que si tabulamos del 1 al 10, todos los números reales tienen que ser positivos y crecientes hacia arriba. Este ejercicio yo ya lo había explicado de manera detallada, solo que lo voy a explicar una vez más para que quede completamente explicado. Tenemos que raíz de 2 es 1.41, por lo cual 2 tendría que irse con el 1.41. La función de 3 sería 1.73, la función de 4 sería 2 y de 10 3.16. Por lo cual podemos ver que esta función está en aumento y no tenemos números negativos, por lo cual esta función sí cumple con su dominio y rango. Igualmente podemos determinar con su dominio lo que es el intervalo. Sería de 0 hasta infinito positivo, ya que empieza de 0 y no tiene fin hacia la derecha. En cualquier otro caso podría ser de menos 2 a 2, de menos 3 a 3, pero solo si tocan o cumplen en el eje de X. En este caso es de 0 a infinito, por lo cual podemos poner que es de 0 cerrado a infinito. Y bueno, gracias compañero Juan Pablo por esa información. La verdad es que de los aspectos más importantes para saber es el rango y el dominio, puesto que sin esto no podríamos definir el punto de la gráfica o a dónde parte o cuál sería sus medidas para poder hacerlo, pues. Ahora pasaremos con lo siguiente, que será saber si es creciente, decreciente y la continuidad de la fórmula raíz de X. Para ello pasaremos con mi compañero Gatsby. Gatsby, estamos contigo. Ya. A mí nos tocó el tema de función cuadrática o raíz de X. Yo voy a explicar el 3.1, que es la continuidad en la raíz cuadrada. ¿Qué es la continuidad en la raíz cuadrada? La continuidad es el momento de graficar una parábola en una gráfica, no tenga como un corte o un espacio, o sea que sea completamente una sola forma. ¿Qué es una función cuadrática? Una función cuadrática, bueno, también se puede expresar como raíz de X. Esto. Y la continuidad en una función raíz de X solo es continua para los números enteros o dentro de su dominio, o sea, números no negativos, ya sea del 1 al 100. Con esto nos podemos dar una idea de que se puede expresar así: X mayor o menor a 0. ¿Qué era entender esto? Les acabo de decir que para que sea congruente la continuidad en la función raíz de X, ocupa ser números positivos sí o sí. Entonces X toma el valor del 1 hasta el infinito, puede tomar cualquier valor mayor a 0. Bueno, ¿y cómo se puede graficar una función continua o qué quiero decir con esto? Bueno, para esta función algunas personas dicen que puedes saber si estás bien o no si al momento de dibujarla no despegas el lápiz de tu libreta. Por ejemplo, tenemos aquí la gráfica. Al momento de graficarlo, o nos puede dar así, 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 como sea, pero tiene que ser en un solo trazo. No debe de hacer esto. No debe de haber este espacio. Esto no debe de haber. No puede ser ni así. No puede haber este espacio. No puede haber nada. Tiene que ser en un solo sentido. Por eso es que le digo que algunas personas dicen que si no despegas el lápiz de tu libreta, quiere decir que estás bien. Porque pues no tienes ningún corte ni nada de eso. Y pues esto quiere decir la continuidad en la raíz de X. Y sería todo. Y bueno, gracias compañero Gatsby por esa información tan importante. Es interesante saber que cada función tiene su ¿cómo se llama? Definida creciente o decreciente, como la función x al cuadrado, que es
básicamente una curva hacia arriba. Bueno, dependería si es negativa, pues va para abajo, ¿verdad? Pero es interesante saber cómo cada función tiene sus propios propósitos y cómo tiene sus propios coordenadas sobre el mapa. Ahora pasaremos con mi compañero Alexander, el cual nos hablará sobre el mínimo, el común, el puntos de inflexión, así como la inversa, composición y el máximo. Él nos enseñará sobre uno de los aspectos más importantes, el cual es que es la inversa o composición. Ahora, Alexander, estamos contigo. Hola, buenos días, tardes o noches. Yo soy Alexander Vázquez. Me tocó exponer el apartado de máximos, mínimos, punto de inflexión, inversa y composición. Para empezar, como ya lo mencionaron mis compañeros, la función que elegimos fue f de x igual a raíz de cuadrada de x. Ahora, para iniciar con puntos máximos, mínimos y puntos de inflexión, es necesario conocer el dominio. Como ya lo mencionó mi compañero Juan Pablo al inicio de la exposición, al inicio del video, nuestro dominio en este caso viene siendo ser del cero positivo al infinito positivo. Una vez conociendo esto, vamos a proceder a calcular la primera derivada, que tenemos que f de x es igual a x sobre elevado a la 1 medio, que pasa a la primera derivada de x es igual a 1 medio por x elevada a la menos 1 medio, que nos da como resultado 1 sobre 2 raíz de x. Y como podemos ver, para todas las x que se encuentran en la primera derivada, la función siempre es creciente. Y en x igual a 0 la derivada no existe, porque no podemos derivar entre 0. Y pues como la derivada nunca cambia de signo, siempre es positiva, la función no tiene un máximo ni un mínimo relativo. Sin embargo, en el inicio del dominio, que es de x igual a 0, en adelante, tenemos un mínimo absoluto. Ese mínimo absoluto vendría siendo ser 0. Muy bien, ¿entendido? Hasta aquí está correcto, bien, yo que me alegro. Ahora calculamos con la primera derivada, calculamos la segunda derivada. Y tenemos que la segunda derivada de x es igual a d sobre dx por 1 sobre 2 raíz de x, que nos da que ya haciendo la operación todo esto, sustituyendo esto, nos da como resultado que es igual a menos 1 sobre 4x por 3 medios. Que lo que podemos observar aquí es que para todas las x se cumple, o sea, si se cumple, que en la segunda derivada todas las x son menores a 0. ¿Qué podemos decir? Que en este caso sus puntos de inflexión no tiene puntos de inflexión como tal. Sí, porque hay que recordar, perdón, que un punto de inflexión ocurre cuando tenemos una concavidad, o sea, entre comillas, la segunda derivada cambia de signo, que pase de positiva a negativa o de negativa a positiva, no importa. Pero si eso pasa o cambia, sabemos que sí tiene puntos de inflexión. En este caso, como no cumple, o más bien se cumple la segunda derivada, todas las que son menores a 0, no tiene como tal puntos de inflexión. Ahora voy a proceder a explicar un poquito lo que viene siendo hacer la función inversa, la composición. Para esto vamos a volver a retomar raíz de x. Ahora, la función inversa es aquella que deshace el efecto total de la función. Matemáticamente, si f de x se transforma en x, si x se transforma en x, si x es x, se transforma en y. La inversa transforma como tal esto, bueno, no, sí, no. Muy bien, entonces, ya han explicado esto, que las x cambian a y y las y cambian a x, solo nos queda encontrar la inversa. Que en este, pues, ¿qué hacemos? Pues básicamente escribimos la función como una función de y. Entonces ponemos que y es igual a raíz de x. Después de ahí, ¿qué hacemos? Básicamente intercambiamos las x por las y. En este caso nos quedaría x igual a raíz de y. ¿Y ahora qué prosigue? Elevamos los símbolos, los dos lados al cuadrado, para eliminar así la raíz. Entonces, una vez hecho esto, nos da como resultado que y es igual a x cuadrada. Muy bien. Entonces podemos decir que la derivada, o sea, la derivada como la función inversa, como función inversa de x es igual a x cuadrada. Y es importante recalcar que el dominio de la inversa debe ser mayor o igual a x, porque la función original solo devuelve raíces positivas. Ahora, en la primera composición vamos a sobreescribir la inversa de x dentro de nuestra función original. Así que tenemos que, ya una vez hecho esto, tenemos como resultado que es raíz de x cuadrada. ¿Vale? Bien. Y bueno, como la raíz cuadrada solo nos da valores positivos, podemos escribirla o eliminamos tanto la raíz como la elevación al cuadrado y podemos decir que tenemos como que con la restricción del dominio de x que es mayor a 0, podemos decir que se cumple o cumple con que
la función de la función derivada de x es igual a x. Bien. Y ahora en la segunda composición vamos a hacerlo al revés. Ponemos la función original dentro de la inversa. Perdón, ahí se me van las ideas, no se preocupen. Y ya, ¿no? La ponemos dentro, tenemos que nos da como resultado raíz de x elevada a cuadrado. Y claro, recordemos que como la raíz y la elevación al cuadrado son inversas entre sí, se eliminan y nos da como resultado x. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la función inversa de f de x, que es igual a raíz de x, es completamente inversa a la función inversa, que es igual a x al cuadrado. Recordando que su dominio siempre es todos los números reales, incluyendo el 0, al infinito positivo. Y eso es todo por mi parte, los dejo con mi siguiente compañero, en caso de que yo sea el último. Gracias, espero les haya gustado y nos vemos luego. Adiós. Y bueno, esto fue todo por parte de mi compañero. Muchas gracias, Alexander, por tu información. Ahora pasaremos con el último punto, el cual es uno de los más importantes a la hora de determinar un problema, pues damos de la representación gráfica. Para la representación gráfica existen diferentes métodos, puede ser desde manualmente o con una aplicación. Por ejemplo, en este caso y por las circunstancias será GeoGebra, la cual nos permite a base de una ecuación o una función poder hacer una representación gráfica de esta. Lo otro es poder usarlo manualmente, por ejemplo, hacerla manual y ya con ella justificar para así aprender algo al menos. Y bueno, para esto mi compañero Octavio nos explicará cómo funcionan estos apartados, cómo podemos representarla y cómo podemos usarla en GeoGebra. Bueno, Octavio, estamos contigo. Bueno, como nos damos cuenta, aquí nosotros tenemos una función que pues es raíz, ¿no? X menos 5, como lo había comentado. Así que en la raíz no puede haber negativos. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces decir que X igual o mayor que 5. ¿Esto qué nos quiere decir? Que vamos a ocupar números que estén adelante o que sea mayor de 5. Entonces podemos nosotros comenzar con 5, 6, 7, 8, 9 y hasta ahí nos podemos quedar. Ya tenemos nuestros 5 números para esta recta. Y pues lo siguiente sería irlos resolviendo poco a poco, ¿no? Por supuesto. Entonces sería 5 menos 5. Después de eso sería 6 menos 5. Después de eso 7 menos 5. 8. Y por último el que vendría siendo 9. Y si se dan cuenta, pues obviamente aquí va a ser 0, ¿no? Ni para qué hacerle chiste. Entonces comenzaremos aquí con 0 y ya pues los demás resultados como vayan saliendo. Pues es sencillo, ¿no? En este punto, que es 1 aquí sería siendo 2, aquí sería siendo 3 y aquí sería siendo 4. Ok, entonces nomás sería ir sacando la raíz de cada uno. En este caso sería raíz de 1, que es igual de 1, obviamente. También raíz de 2, que en este caso nomás vamos a trabajar con 2 decimales, que es 1.41. En el siguiente caso, que es raíz de 3, 1.73. Y por último, pues obviamente raíz de 4, que es 2. Y todos estos resultados los vamos a poner en nuestra tabulación, o sea, en esta tabla. 1.41, que es al revés, de hecho aquí me equivoqué. 1.73 y por último 2. Y estos los vamos a graficar como de la siguiente manera. Aquí vamos a poner una recta. Dice que inicia desde el 0 al 2, entonces no vamos a ocupar tanto espacio, vamos a irnos de 0.5. Entonces vamos aquí a comenzar Y. Entonces vamos a comenzar desde 2.5, 1.5 y 0.
Entonces aquí vamos a comenzar y esta va a ser X. Y esta Y. Y por ahorrarnos un poco de trabajo, sé que no es lo correcto, pero vamos a ponerlo esto con números enteros. Listo. Entonces, ¿qué quedaría? Verificar. Tenemos que 5 y 0. Entonces nuestra recta va a comenzar en 0, Y, 5. Comience desde aquí. Después de eso dice que es 6, 1. 6, 1, subimos hasta aquí. Después de eso es 7, 1.41. 7, punto más o menos, un aproximado, punto 41. Después de eso sigue 8.73, que también es un aproximado más o menos como en este punto. Y por último 9 y 2. Y listo. Más o menos si conectamos los puntos, déjenme hacer este punto un poco mejor. Si conectamos todos estos puntos, se van a dar cuenta que más o menos la recta va en subida. Y ahorita en un momento vamos a verificarlo en GeoGebra para más o menos vean cómo va la recta y vean que se extiende hasta el infinito positivo. Y ya por último nos pasamos a GeoGebra, en el cual vamos a poner nuestra función, que en este caso fue raíz de x menos 5. Y si nos damos cuenta, van a ser los mismos puntos que tabulamos en la libreta. En este caso fue del 5 al 0, del 6 al 1, 7.41, del 8 al 7.73 y por último el 9 al 2, que son de los mismos, o sea, son por los mismos puntos que pasa, en este caso es como una tipo curva, vamos a llamarle una curva, y pues sí, prácticamente por ahí pasa la curva para ir hacia un positivo infinito, porque hay que recordar que la raíz lo que tiene, que de alguna otra forma no puede ser negativa, y si lo llega a ser es que entraríamos en otro tema que ya sería un poco más complejo para nosotros, así que por eso es que se toma que no tiene que ser negativa. Por lo mismo toma una recta positiva y sería toda la explicación de GeoGebra. Gracias. Y bueno, gracias Octavio por tu explicación. Es interesante saber cómo podemos representar una gráfica. Algunas de hecho, en mi opinión, son muy bonitas, aunque para otros no le tomen tanta importancia. Bueno, ya depende de cada quien y sus aspectos. Cada quien gustos y colores. En fin, por mi parte sería todo y agradezco a mis equipos que estuvieron presentes hoy, a Alexander, a Octavio, a Gatsby y a Juan Pablo, los cuales nos explicaron y nos ayudaron a saber sobre esta función, la cual es un ejemplo muy claro y muy bueno sobre las funciones y cómo funcionan. En este caso la función tenía un rango que iba de todos los números reales no negativos y su dominio iba igual, iba en el rango, bueno, su dominio era todos los números reales no negativos y si nos dábamos cuenta iba desde el punto de origen del centro en forma creciente, pero cada vez que avanzaba más disminuía. Esto nos permite entender varios tipos de ejercicios en el álgebra. Y bueno, todo esto forma parte fundamental para las bases de las matemáticas, las cuales nos ayudan para un futuro poder saber mejor sobre ejercicios de física, matemáticas o incluso problemas de la vida real, aunque en menor medida, porque pues no vas a ir a una tienda y vas a pedir dame una raíz de x de manzanas o dame una función x al cuadrado de naranjas. Obviamente no. Bueno, creo que estuvo pendejo eso. Pero en fin, ahora sí, con esto nos despedimos y damos gracias a todos por la grabación y el estudio. Mi nombre es Omar Eduardo Padilla Castellanos y me despido. Hasta la próxima.